cerca de ti. Bienvenidos a otro capítulo de la educación más cerca de ti. En esta ocasión nos acompaña el director del Liceo Bicentenario Enrique Balacey Cotteró, señor Luis Gallardo Garcés, quien nos compartirá respecto del proyecto educativo que lidera y lo que ha significado el proceso educativo en tiempos de pandemia. Bienvenido, don Luis. Antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría que nuestra comunidad educativa supiera parte de su currículum, que es bastante nutrido. Don Luis, usted es titulado del Instituto Profesional Adventista de Chillán de la carrera de Biología y Química. Realizó un magíster en Administración Educacional en la Universidad de Concepción. También posee magíster en Currículum y Evaluación y en otras áreas. Realizó un diplomado en Economía y Educación. Posee un postítulo de especialistas en Administración Educacional en la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como docente, como inspector general, también como director subrogante, jefe técnico y actualmente está en su tercer periodo como director del Liceo Bicentenario Enrique Balacey. No sé si... ¿Sí? Bien, me gustaría que... Como todos sabemos, el PI es nuestro timón, nuestra dirección a nivel institucional. Me gustaría que nos contara cuáles son los elementos diferenciales que destacaría de su proyecto educativo y cuáles son los valores que defienden de manera especial en su proyecto educativo y de qué manera los plasman en el día a día. El proyecto educativo del Liceo Bicentenario Enrique Balacey Cotteró es un proyecto altamente exigente. Sin embargo, consideramos que la premisa básica para poder implementar un proyecto exigente es centrarnos primero en la persona. De manera que uno de los aspectos diferenciales, digamos, está precisamente en considerar al estudiante como el ente principal y tratar de atenderlo desde las diferentes perspectivas. Luego, un segundo aspecto diferencial está puesto en lo cognitivo. Es un proyecto altamente academicista, precisamente para responder a las expectativas de la comunidad que esperan de nuestra institución que pueda poner o ubicar a sus hijos en las universidades y que no solo ingresen, sino que permanezcan en el tiempo. Y gracias al trabajo que realiza la comunidad educativa, efectivamente eso es lo que podemos ver. Estudiantes, el 95% de los estudiantes que egresan y pasan a la universidad, todos responden y salen satisfactoriamente, muchos de ellos en los años precisos de la universidad y algunos por la complejidad de la carrera o algunas situaciones más puntuales como pudieran ser enfermedades o cosas similares, se extiende un poquito más, que está dentro del margen que la vida universitaria tiene de trabajar con alguna extensión adicional a la duración ideal de la carrera. Respecto a los valores, como cuerpo de profesores, como comunidad educativa, como consejo escolar, cuando revisábamos qué valores tienen que ser trabajados para poder responder satisfactoriamente al proyecto educativo, llegamos a la conclusión, entre otros, que necesariamente, aun cuando la sociedad va por otro lado en el sentido valórico, la responsabilidad debe permanecer como valor básico y universal y referencial en el caso de nuestro establecimiento. De manera similar también o complementaria, la honestidad en el trabajo, sobre todo cuando trabajamos con mucha información, donde hoy se requiere que los alumnos generen, consoliden información. Allí el copy-paste o el copiar y pegar, por ejemplo, es un tema donde fácilmente uno pudiera no acatarse o no acoger a este tipo de valores. Como la persona, decíamos, es fundamental, promovemos precisamente de estos unos valores institucionales, que por lo demás son valores universales, la solidaridad. Y uno ve cómo los niños se identifican con aquel compañero que sufre, con el apoderado. También hay un tema de afectividad, y la afectividad como valor, tanto en lo sentimental, lo emocional, sale, brota de nuestros estudiantes, o tratamos de formarlos de esa manera, que sean afectivos con sus profesores, entre ellos, con los estudiantes, y si a eso agregamos otros valores, al final tenemos el sustento necesario
para tener un estudiante que responda a altas exigencias académicas en este caso. Director, ¿cuál es el desafío pedagógico y tecnológico que presenta el establecimiento para el año 2021 en relación a la atención de estudiantes y, por otra parte, la capacitación a los docentes en contexto de clases virtuales y presenciales? En relación a la atención de los estudiantes, en el sentido de la pregunta, la situación que hemos vivido nos ha hecho trabajar como equipo, tanto el equipo directivo como el consejo de profesores o el equipo de apoyo psicosocial, y ya hemos considerado que necesariamente se debe rediseñar la manera de relacionarnos. Esto implica una relación presencial y una relación virtual. En el fondo necesitamos rediseñar la forma en que estábamos acostumbrados a comunicarnos. El modo de comunicación es el que debe ser revisado, digamos, o reinventado para responder a momentos complejos como los que hemos estado viviendo. Repensar la forma de transmitir las altas expectativas y la proyección de futuro. El proyecto educativo, como respondíamos a la pregunta anterior, considera en los estudiantes un tema de futuro, que ellos vean, se proyecten en el tiempo, y la manera de transmitir esas altas expectativas también tiene que ser aquella que ya trasciende al aula, y ahora en la distancia, como es el sistema virtual, debe llegar, ojalá, de una mejor forma a la que estábamos acostumbrados. Y un tercer aspecto a desarrollar es un enfoque distinto para que el estudiante se comprometa con el trabajo pedagógico propiamente tal, y va necesariamente relacionado con ese anhelo que uno desea que el estudiante sea protagonista de su propia formación, que sea inquisitivo, que busque la información, que trabaje de manera autónoma. Y en el contexto a lo correspondiente al cuerpo docente, que es la otra parte de la pregunta, estimamos que el rediseño o el diseño pedagógico esté centrado en el fortalecimiento de estrategias de enseñanza. Nosotros íbamos relativamente a la vanguardia en las metodologías de enseñanza, metodología innovadora, pero creo que una situación como la actual en alguna medida nos deja corto y necesitamos, si bien es cierto, ya lo estamos haciendo, pero potenciar ese aspecto en los docentes que favorezcan la enseñanza híbrida. Esa enseñanza en el colegio, en la casa, como más o menos estamos proyectando el año que viene, que va a ser tipo híbrido el sistema. Y allí hay que trabajar la metodología de la enseñanza, digamos, y un tema que no es menor, que es fortalecer las competencias docentes en el uso de sistemas de transmisión o plataformas de enseñanza virtual. Principalmente refería, según el espectro que hemos ido aprendiendo durante este tiempo, por ejemplo, las herramientas de G Suite. G Suite es parte del paquete de herramientas que tiene Google, y allí hay toda una cantidad de herramientas a disposición del sistema educativo, desde Classroom, las encuestas o formularios para trabajar, interactuar con los niños, la misma videoconferencia que puede ser, si hablamos de G Suite tendríamos que hablar de Meet, y necesitamos potenciar ese aspecto en los profesores desde el punto de vista del manejo de las tecnologías. De manera que hay una tarea bien interesante como establecimiento. Ya veníamos en esta línea de trabajo. Nosotros como equipo directivo y como consejo de profesores muchas veces conversamos cómo contrarrestar el tema de los paros, por ejemplo, que habían, esas suspensiones extensas de clase, y no había una forma más expedita, y ya nos estábamos introduciendo, pero debo ser honesto que la pandemia nos presionó y nos puso allí en el trabajo con la parte tecnológica, que hay serias debilidades. Le ponen empeño, están allí los profesores, pero falta hacer un trabajo a más largo plazo, y creo que es otro de los aspectos importantes que hay que trabajar, además de lo que decía con los estudiantes. Es un desafío bien interesante que
que tenemos y el cual ya estamos gestionando al respecto. Don Luis, durante la pandemia, el bienestar socioemocional de todo su personal es muy importante, ¿no es cierto? Yo quiero que usted nos comente qué actividades han hecho ustedes para contribuir a este bienestar socioemocional de todas las personas que componen su comunidad educativa. En realidad es uno de los temas más sensibles que nos han tocado experimentar por la responsabilidad que sentimos y que es inherente al formador, en este caso al profesor, al asistente de la educación, que hacen un rol que va más allá de la entrega de contenidos. La verdad que adicional a lo que estábamos acostumbrados a trabajar como establecimiento, con las rutinas cotidianas que desempeñábamos, como liceo hemos tratado de hacer varias cosas lo más técnico posible. Por ejemplo, hemos pedido a los agentes más cercanos a los estudiantes, que son sus profesores jefes, que mantengan un vínculo permanente, sistemático, tratando de mantener identificado a todos sus estudiantes, a cada uno de ellos, que traten de detectar ciertas situaciones, y efectivamente así fue. En la medida que avanzaba la pandemia, nosotros fuimos viendo cómo a nivel de familia comenzaban a surgir ciertos problemas socioafectivos, socioemocionales, que gradualmente eran derivados a el equipo correspondiente en el establecimiento. En este caso estoy refiriendo a orientación, a psicólogo, a asistente social y a muchos otros actores que nos tocó trabajar esta parte de contención, aún no estando tan preparados como se ve que requieren los establecimientos educacionales. Colaborando con las familias, colaborando con los estudiantes, tratando de usar ciertos recursos que estaban a nuestra mano, como pudiera ser, por ejemplo, el tema del llamado telefónico, del WhatsApp, de la visita, pese a que había que tomar todas las precauciones, atender situaciones complejas como, por ejemplo, el tema de las canastas, de aquellos que no podían, ya sea porque estaban en cuarentena, sus lugares. Ustedes deben saber que el Bicentenario tiene alumnos de todas las ciudades aledañas, como Purén, Los Sauces, Lumaco, Coyipulli, Renaico, Negrete, que son localidades, digamos, de parte de las ciudades, y también en este otro lado de la cordillera. Entonces hemos tratado de hacer este trabajo de cercanía, que el alumno vea preocupación de su establecimiento y sienta en el equipo como su profesor jefe, los profesores de apoyo como el equipo psicosocial, y también en los profesores de asignatura, que no solo están preocupados de la nota, sino están preocupados, como decía el punto inicial, de la persona en sí, de él como persona, como niño que sufre. Y allí comenzaron a ver, a observar, ¿no es cierto?, varias dificultades que son propias de tiempo de pandemia. Y después que tenemos la contención hecha, tratar de reforzar, motivar y poner el desafío académico. Se ha intentado estar con el estudiante, acompañarle, ayudarle, escuchar sus inquietudes, apoyar sus planteamientos. Y en ese sentido social también hemos hecho la otra parte como equipo, que lo vamos a, o seguramente ya ha sido conocido como la parte asistencial también. Director, el Liceo Enrique Balasay es un liceo que tiene una alta demanda. Usted bien señalaba que tiene estudiantes de diferentes comunas, no solo de nuestra ciudad, alumnos que también quizás son de sectores rurales, y vemos que con esta pandemia la brecha digital es mayor. No todos quizás tienen la capacidad de conectarse. A mí me gustaría que nos contara, y a la comunidad educativa les pudiera contar, de qué manera usted y su equipo técnico cautelan el monitoreo y la retroalimentación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando las dificultades que hoy día tenemos en pandemia. Al igual como el aspecto que me consultaban anteriormente, uno de los aspectos que más ha centrado la atención del equipo en general, tanto de docentes como de asistentes y de los directivos, es esta interrelación que se da entre el monitoreo y la retroalimentación. Ha sido una experiencia, yo diría, interesante, pero en el sentido más desafiante. Monitorear
de repente es un aspecto que uno puede hacerlo fácilmente, pudiera decir, porque el niño no asistió a clase, porque el estudiante no entregó la guía o el trabajo que el profesor le ha solicitado, y uno pudiera ir haciendo en su carta GAN o en el registro, no lo entregó, sí lo entregó, y de ahí uno concluye y ve que no está ese niño. Y claro, se hace precisamente eso, pero después viene el proceso de la retroalimentación. ¿Cómo hacer retroalimentación en condiciones tan adversas? Nosotros le solicitábamos a los profesores por año que ellos trataran de hacer una retroalimentación lo más efectiva, pero con el alumno presente. Y ellos hacían. La retroalimentación en sí, en el fondo, lo que trata de plantear es cómo el profesor, en torno a las inquietudes de sus estudiantes, los va motivando, las preguntas, los errores. Y le dice ahí, bien, Francisca, me parece muy buena tu respuesta, pero le puedes agregar lo siguiente. ¿Y cómo descubriste eso? ¿Te fue difícil? Y después toma ese mismo error y lo pasa como un agente motivador, catalizador para el estudiante. Y cuando los profesores intentaban hacer esta retroalimentación en una primera fase, que la primera fase comprendió la segunda quincena de marzo hasta la primera quincena de junio, trabajando por una modalidad que hoy le llamamos más artesanal, enviábamos guías hacia las casas, a los estudiantes, a la familia, y le pedíamos que ellos nos hicieran retornar las guías. Deben saber ustedes, o como es sabido por muchos, un profesor es fácilmente que un profesor tenga 200 alumnos a su cargo, por ejemplo, las asignaturas que tienen menos horas, artes visuales, música. Hay cursos en biología, en ciencias, que en tercer y cuarto medio tienen 2 horas. Ellos fácilmente tienen entre 140 y 200 alumnos a su cargo en esa asignatura. Si esos niños, como nosotros usábamos la primera parte o la primera fase, le enviaban las tareas a los profesores, el profesor iba a tener 200 correos para responder. Primero para analizar y después para reportar, que es la retroalimentación. Al final ya teníamos saturados los profesores en el sentido que estamos trabajando todo el día, todo el fin de semana, revisando correos. ¿Cómo hago la retroalimentación? ¿Cómo la refuerzo? Lo ideal en condiciones normales es que la retroalimentación se haga persona a persona. Entonces fuimos generando alguna estrategia, bueno, trabajemos un poquito más colectivo. La guía número 2, en las preguntas referidas, voy a tomar la matemática, a fracciones. Los principales errores que se observaron fueron dificultad en la forma de dividir o de sumar fracciones. Pero no podía hacerla personal, porque era responder otra vez 200 correos más. Eso nos llevó a cambiar la estrategia, pasar a una segunda fase que era clases virtuales, aulas virtuales o clases virtuales en general, pero que después se transforman en aulas virtuales donde ellos entran, los estudiantes. Y allí ya existía una posibilidad más expedita de que el profesor pudiera hacer retroalimentación un poco más personalizada, pero seguían estando los 200 estudiantes a los que había que responder. En la parte inicial era vía correo, sin que vieran ni escucharan a su profesor. En la segunda fase ya era mirando a su profesor. El profesor, por los sistemas de plataforma que tenemos o hemos estado usando, que también se han hecho ajustes al respecto, podía encender su cámara y que lo vieran los estudiantes. Pero la primera plataforma que tuvimos, el profesor podía ver a 4 estudiantes, de manera que todo el resto de los estudiantes solo escuchaba y no veía a su profesor. Todavía quedaba una dificultad. Hoy ya se han actualizado las plataformas, por lo menos la que tenemos nosotros en el liceo, y se trabaja donde el profesor puede pedir que los estudiantes de su curso enciendan sus cámaras y se vean, y conversen, interactúen. Entonces la retroalimentación es un desafío. Y uno revisa, mira permanentemente cómo mejorar este sistema. Se actualiza. Yo mismo estoy en un proceso, por ejemplo, de perfeccionamiento donde dice retroalimentación, sistema de retroalimentación profunda. Ya había hecho algo más sobre la retroalimentación como introducción a la retroalimentación. Y uno va encontrando, claro, que hay estrategias, pero la distancia, la pantalla y todo esto que nos separa sigue siendo una dificultad a la que tenemos que encontrarle el secreto para hacer ese ejercicio más cercano para el estudiante. Director,
¿Qué estrategias han utilizado para la atención de estudiantes que no tienen acceso a Internet? La verdad que casi ha sido un dolor de cabeza, dada la realidad. ¿Dónde están los estudiantes que no tienen acceso a Internet? Uno pudiera pensar que esos estudiantes están en el campo, pero nos hemos encontrado con la triste realidad que muchos de los estudiantes están en la misma ciudad, pero por la ubicación geográfica de su casa, no tienen ninguna posibilidad de que les llegue señal de Internet. Y ahí voy a dividir a dos grupos ante la pregunta. Están los que no tienen señal porque no les llega cobertura, y están los que no tienen Internet porque la familia está en ciertas condiciones que no les permite disponer de un plan de Internet. Y por último, está también la imposibilidad que se genera cuando nos damos cuenta que las plataformas consumen cierta cantidad de datos de Internet y la adquisición de la familia es una bolsa de tantos megas, por ejemplo, que tampoco le dura mucho. ¿Y allí qué hacemos? Se han ido generando estrategias. En general está trabajar de manera más personalizada, poner a disposición de las familias el símil del material que trabajan los profesores, o tal vez con una adaptación. Los otros niños, mientras están, por ejemplo, en el aula virtual, además de recibir un material de trabajo, reciben la explicación del profesor. Entonces, tratamos de que los profesores generen material, guías, apuntes, que por un lado lleven el tema de los conceptos y las metodologías que están utilizando para desarrollar, por ejemplo, o los procedimientos para desarrollar, voy a armar de nuevo la fracción, de cómo se suman fracciones, de cómo se restan fracciones, cómo se dividen, cómo se multiplican. Se le explica y además se le genera un material de trabajo para que ejerciten, sabiendo que está de por medio la ausencia del profesor. Entonces hemos generado distintas estrategias que nos permiten ir contrarrestando el tema de la ausencia de Internet. Si habláramos, por ejemplo, que algún niño junto a un familiar, a un vecino, logra bajar la guía que estaba en la página web, pero no tiene cómo enviarla, cómo imprimirla, si no es Internet propiamente tal, pero es algo que se complementa, le damos la posibilidad para que con una imagen, me refiero si ya no puede imprimir porque no tiene impresora, o no tiene tinta para la impresora, o no tiene papel para la impresora, y puede en algún momento enviar esas fotos por WhatsApp al profesor del cuaderno o de la guía que desarrolló, la envía. También están las facilidades para que ellos vengan al colegio en algún momento, sobre todo canalizamos lo menos posible de asistir al colegio cuando muchos de ellos vienen a buscar su canasta, las familias, y allí entregan el material y llevan material. Entonces hemos tratado de buscar varias estrategias. Hay aproximadamente 25 estudiantes que en general están sin conexión a Internet, sin ninguna señal. Esos están identificados dentro del grupo que no tienen señal de Internet. Para ellos trabajamos una modalidad diferenciada, se preparan set de material con plazos más extensos que la de las guías normales y cada cierto tiempo entregan y llevan para desarrollar una actividad pedagógica sistemática. Director, para la convivencia escolar, que es fundamental, ¿no es cierto?, en toda unidad educativa, yo quiero consultarle qué instancias, qué han hecho ustedes para desarrollar una buena convivencia escolar dentro de su comunidad educativa. Sabemos que el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo, ayudan en esto. ¿Qué actividades han realizado ustedes al respecto? El tema de la convivencia tiene varias aristas complejas, algunas que se pudieran generar entre compañeros, por ejemplo, ciertas reacciones que son producto de otras cosas, como es el contexto familiar. Nosotros sabemos que por la manera o la forma como trabajamos como país, a veces los espacios, como el tamaño de las casas, la privacidad del dormitorio, de la cocina, del living, que a veces están todos juntos en un mismo espacio,
van generando ciertas situaciones que al final repercuten en lo que es convivencia. Nosotros hemos intentado en alguna manera de llegar a esas familias y trabajar de manera proactiva, donde estamentos como Convivencia Escolar, el equipo psicosocial, generan cápsulas y generan materiales como preventivos, haciendo llegar a los estudiantes, a las familias, para que la analicen, compartan, conversen y en alguna medida ayude a minorar el efecto de los conflictos producto de estas realidades que les decíamos recién. Pero también hemos tratado de identificar ya a las personas que están con alguna situación de convivencia, insisto, en este periodo, desde la perspectiva que ellos generen una mala convivencia para con su equipo, ha sido muy poco. Que peleen, que se manden mensajes, que hagan bullying, de toda esa línea, prácticamente no ha existido esa línea de acción, digamos. Pero sí esta otra realidad que poco a poco va carcomiendo el espíritu de los estudiantes, la disposición, y hay conflictos, mucho llamado en el sentido de apoyo hacia el conflicto intrafamiliar, generado por las realidades que mencionaba. Y allí es cuando ponemos a disposición, primero, la cercanía y la mano ayudadora del profesor jefe, y después el equipo psicosocial, apoyado por el equipo directivo que está permanentemente comunicándose con los niños, poniéndose a disposición de los niños, además de los casos focalizados que atiende el equipo psicosocial. Y allí también hay una segunda modalidad, digamos, es tratar de simular en alguna medida algunos gestos que generen una identidad o un acercamiento del estudiante a la realidad escolar que vivíamos en algún momento. Así es como hemos enviado, por ejemplo, saludos muy sencillos pero significativos, que hemos visto reacciones emotivas de parte de los padres, de los mismos niños que le escriben a sus profesores: me gustó ese saludo que me enviaron como profesor, con pequeñas frases, pequeñas palabras, pequeños videos que le van permitiendo como rememorar en alguna medida, a lo mejor sirven también como algo de nostalgia, pero que tratan de transmitir la idea de que ellos no están solos y que queremos estar con ellos. Por otro lado, también hacemos sentir la idea de que hay ciertas normativas, por ejemplo, hemos transmitido los ajustes al reglamento interno. Y les decimos, miren, para una clase de un aula virtual hay ciertas normas. Usen un nombre apropiado, usen vestuario apropiado si van a activar las cámaras. No utilicen espacios como la pizarra digital que tienen las aulas virtuales y que uno puede compartirla o se le puede quedar abierta y alguien puede escribir en la pizarra virtual. No generen dificultades entre ustedes. ¿Por qué? Porque si se genera una situación, en los estamentos correspondientes, puntualmente Inspectoría General, se va a comunicar con la familia, va a pedir conversar con ustedes y les va a reorientar que ese no es el contexto para ese tipo de expresiones o reacciones. Así que hay un trabajo bien interesante. Como digo, afortunadamente los niños han sabido reaccionar, han reaccionado de manera correcta o muy apropiada al contexto, muy poca situación conflictiva a la fecha, pero es porque hay un trabajo preventivo y, si fuera necesario, reactivo para hacer el trabajo con la familia. Don Luis, llevándolo a otra área, quizás en parte porque podemos articular todo lo que es educación, los sellos educativos son aquellos que nos diferencian de otras instituciones y son elementos que nos dan identidad. Me gustaría que nos señalara de qué manera ustedes han podido plasmar los sellos educativos que defienden su establecimiento en contexto de pandemia, sabiendo que hoy los docentes, monitores, han tenido que maximizar su creatividad, ajustarse al cambio y adaptarse a toda esta situación que hoy estamos viviendo. Nuestro establecimiento posee 2 sellos educativos que son fruto del trabajo consensuado y que tratamos de articularlos en cada una de las acciones, las actividades que realizamos como establecimiento. El primero de ellos es que el liceo es un liceo humanista científico
con alto nivel de exigencia y desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y culturales para el ingreso a la universidad, consecuente a lo que hemos dicho anteriormente. Alto nivel de exigencia en el contexto cognitivo, social y cultural. Entonces tratamos de ir plasmando estos desafíos, digamos, en cada una de las actividades que se realizan, que tratamos de que sean las precisas para no sobrecargar. Este sello impregna todo el actuar de la institución. En todos los sentidos tratamos siempre de tener presente que es un colegio de alta exigencia. Es un colegio que exige en lo cognitivo, que exige en lo social, que exige en lo cultural. Entonces los docentes tienen que tener presente, y así también los asistentes en otros espacios, como pudiera ser los pocos encuentros que hay en el establecimiento, como la entrega de canastas, por ejemplo, de que todo lo que hagan se aproxime a la excelencia, como dice también nuestro nombre, Liceo Bicentenario Excelencia, y que el trabajo que tiene que realizar el estudiante en lo cognitivo trate de ser el mejor entre las alternativas que tiene un niño para presentar su material, por ejemplo. Cuando hacemos actividades como celebración del Día del Niño, que tratamos de mantenerlo, o celebración del Día del Alumno, o el acto aniversario, o el acto de fiestas patrias, perdón, lo lleva en forma cronológica, el Día del Alumno, las fiestas patrias, el acto aniversario que es en octubre para nosotros, tratamos que los programas sean hechos de la mejor forma y pedimos la participación de los estudiantes, de los miembros del personal, siempre agotando todas las instancias para que ellos vean que ese deseo de hacer de la mejor forma posible, de alta exigencia, se hace y se vive, se impregna en cada acción que nosotros realizamos. Cuando hacemos algunas cosas más domésticas en el horario, el cumplimiento del horario de las clases virtuales, los plazos para entregar las tareas o las actividades que le dan los profesores, la realización de ciertos talleres, como bien planteaba ahí también en la pregunta en alguna medida, nosotros tratamos de, sobre todo en los desafíos, por ejemplo, alumnos de cuarto año, contemplan nuestro plan de estudio el desarrollo de talleres que los preparan y refuerzan para este gran desafío que es el ingreso a la universidad. Y le pedimos a los profesores que no se flexibilice en el sentido de hacer clases muy light porque es un taller, no, que tengan la exigencia, que no se pierda clase según lo calendarizado o se pierda lo mínimo posible dado que hay actividades institucionales que se realizan. Hay algunos talleres adicionales que se logran hacer funcionar como en la línea artística, igual a los profesores, de manera que de ahí salen los números especiales para ciertas actividades, siempre con el nivel de rigurosidad que apuesta el liceo. El segundo sello está relacionado con que el establecimiento está centrado en el desarrollo de un proyecto de vida tendiente a la formación de líderes y agentes de cambio para el siglo XXI. Y vaya que es desafiante esto. O sea que nuestros estudiantes, al igual como han sido muchos estudiantes liceanos en el tiempo, lleguen a ser personas que en la práctica lideren distintos ámbitos de la ciudad o de la sociedad, más bien dicho, más amplio, ya sea en la línea científica, en la línea cultural, en la línea artística, en la línea de servicio país, como pudiera ser un parlamentario, como muchos de los que han salido, un concejal o alguna otra autoridad de tipo local o nacional. Entonces, los desafíos, aunque con adversidad, tratamos de mantener lo que no nos quedemos en el texto, sino que vamos generando. Entonces el profesor tiene que ir desafiando al estudiante para que no se olvide que nuestro desafío es que él, en un periodo muy cercano, cuando entre a la universidad, pudiera ser parte de las directivas de la carrera, puede llegar a ser parte de la directiva de la universidad, del centro de estudiantes, y a lo mejor va a formar parte de las confederaciones de estudiantes, y allí tiene que ir liderando, pero para eso una serie de pasos previos para llegar a cumplir ese gran desafío institucional.
Director, los espacios de participación son fundamentales para poder desarrollar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo entre los distintos estamentos. En este sentido, ¿cómo se han vinculado con el centro de padres, por ejemplo, para ejecutar acciones que vayan en beneficio de la comunidad educativa? Buena pregunta y buen desafío en el transcurso de marzo a la fecha. Afortunadamente, las tecnologías de la comunicación y la información nos permiten hacer bastante en ese contexto. Una vez constituidas las directivas de curso, por ejemplo, yo diría abril aproximadamente, ya comenzamos a hacer las primeras reuniones virtuales con las directivas de los microcentros, presidente, secretario y tesorero de los 22 cursos. Luego trabajamos para ir informando, para ir en qué está el establecimiento. En la primera fase, cuando estábamos con la expectativa de volver a clases lo más antes posible, les decíamos qué estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, se continúan reuniones que son periódicas y sistemáticas, donde los apoderados manejan esta información y uno les va diciendo, se va a comprar productos de sanitización, se van a hacer, o ya se han hecho, se han confeccionado protocolos. En el caso de que regresemos, se va a proceder de esta forma. Y así, otras reuniones son con la directiva del Centro de Padres, la directiva general del Centro de Padres. Se trabaja mucho con reuniones por nivel. Citamos a los padres de los cuartos medios, ya sea los padres en total, en general, o reuniones con la directiva de los cuartos medios para que fluya hacia abajo la información, más la información que entregan los profesores hacia los padres. Y allí vamos contando cómo vamos en lo pedagógico, cuál es la modalidad de evaluación, cómo se va a trabajar el tema de las calificaciones, cómo está el calendario, hasta cuándo está planificado, se hizo ajuste al plan de estudio, este es el ajuste que se realizó. Por otro lado, se trabaja con el centro de alumnos, de igual forma, en una comunicación allí un poco más lenta, dado que por el poco tiempo que se estuvo en clase, los estudiantes no alcanzaron a organizarse. Nosotros siempre tenemos la conformación de un nuevo centro de alumnos, por ejemplo, dentro de los 60 primeros días del año. Y estuvimos 15 días, ¿no? De manera que citamos en forma estratégica o a las directivas del año anterior o a algún representante que elige, ya sea el curso o el profesor, él lo elige en algún consejo de curso. Hay una comunicación, yo diría, fluida. Permanentemente estamos tratando de mantener informados, porque si no lo hacemos también nos buscamos voluntariamente alguna tensión que se genera producto de la desinformación. Y además está el tema del consejo escolar, que es donde confluyen todos los representantes de los diferentes estamentos. Es probable que nos falten hacer más cosas, pero por lo menos hemos hecho lo que yo les explicaba y creemos que todavía se puede perfeccionar en la medida que aprendemos un poco más de esto. Y llegamos a nuestra última pregunta, don Luis. Si bien usted no tiene un programa de integración instalado en su colegio, pero para allá vamos, ¿no es cierto? Sé que ustedes tienen educadora diferencial. Me consta, ¿no es cierto?, de la preocupación que ha tenido usted, especialmente cuando han surgido problemas de repente con algún alumno, usted rápidamente ha buscado solución. De eso yo estoy muy consciente. Yo quiero preguntarle, ¿de qué manera se han atendido a los niños que presentan necesidades educativas especiales en este tiempo de pandemia? ¿Qué apoyos han tenido de parte de los profesores? Sabe que se ha realizado un trabajo bien interesante, que ha sido gradual en el tiempo, por tradición, digamos, y es parte de la dinámica de la institución. Nosotros los primeros días del año pedimos, y esto se alcanzó a hacer en la primera reunión de apoderados, que se hicieron antes de los 15 días, afortunadamente, dentro del periodo que estuvimos de manera presencial, y le informamos a los padres apoderados y les decimos, sobre todo a los nuevos y a los antiguos también les reforzamos, que de haber alguna situación de apoyo o de estudiantes con necesidades educativas especiales, se nos comunique. Generalmente los nuevos, los apoderados nuevos, tienen temor, que es
una manía, digamos, porque hoy no tendríamos por qué ocultar una realidad que pudiera tener alguno de nuestros hijos. Y es así como van llegando gradualmente vía profesor jefe, siempre hacemos ese conducto regular, solicitudes de apoyo para estudiantes nuevos que presentan necesidad o requieren apoyo en sus necesidades educativas especiales. Y también se refuerza con los alumnos antiguos y con los profesores jefes para que vía comunicación de reuniones de apoderados, todas virtuales, consejos de cursos, se está reforzando. Se generan la dinámica interna, digamos, y se pone al servicio de estos estudiantes, primero, una notificación al profesor de la asignatura y al profesor jefe. Segundo, un trabajo de derivación para que la atienda la educadora diferencial. Y si ese niño además necesita un apoyo socioafectivo, un apoyo emocional o de contención, o de motivación también, con la línea de como orientación que apoya con técnicas de estudio, por ejemplo, pueda estar ese equipo a disposición de las familias. Es así como tenemos un número bastante considerable, yo diría unos 18 a 20 niños que están siendo apoyados por la educadora diferencial y por los demás estamentos. Todos los profesores que le hacen clase están conscientes. Tratamos de atenderlo desde todas las perspectivas. Nuestro compromiso, digamos, viene ya desde hace algunos años. Como bien dice usted, no tenemos el grupo de integración porque en algún momento no lo necesitábamos. Hay que ser muy honesto. Cuando hacíamos los diagnósticos, 4 estudiantes necesitaban apoyo, y prácticamente como grupo de integración, mirado técnicamente por el recurso humano que se requiere, no se financia, vamos a decir, si lo miramos desde la perspectiva económica, pero ya con un número mayor, como para tener todo el equipo, digamos, pero sí teníamos educadora diferencial. Y ahora ya vemos un número mayor que precisamente estaban dentro de los planes. De hecho, este año era uno de los desafíos que teníamos. Se requieren condiciones normales. Yo sé cuánta dificultad ha habido en el sistema para evaluar a distancia. Y evaluamos como colegio que no era el año más preciso para iniciar el proyecto de integración, pero doblegamos esfuerzo en el equipo actual. Muchas gracias, don Luis. Mire, ahora queremos ofrecerle la oportunidad para que usted pueda dirigirse a su comunidad educativa, entregarles un mensaje, lo que usted quiera decir. Aquello que no le preguntamos es la oportunidad ahora para que lo pueda manifestar. La verdad que si tuviera que dirigir algunas palabras, son más de reconocimiento y de valoración al trabajo hecho por las familias, que inmersos en todos los problemas que ha generado la pandemia, como por ejemplo la cesantía, el tener que encerrarnos, vamos a decir con términos fuertes, en nuestros espacios, que como bien lo dije hace algún momento, a veces no son los ideales por la cantidad de integrantes de la familia. Pese a que han ocurrido algunas situaciones como las que mencionaba, que hay situaciones complejas, derivadas de distintos factores, han sabido superar la situación, o por lo menos pedir ayuda cuando se ha requerido. Y dentro de las posibilidades como institución nos hemos puesto a disposición y hemos estado y estamos haciendo un trabajo con cada uno. El Bicentenario no es solo academicismo, como decíamos recién. En la práctica es humano, viendo al estudiante como una perla, como algo a labrar, a forjar. Y eso se hace con humanidad. A lo mejor, al igual como ha pasado con grandes genios que al final terminan destruyendo, como ocurrió con la bomba atómica o ha ocurrido con otras grandes tragedias, producto de que el ser humano no supo administrar, ya sea el poder o la información que tenía. Nosotros creemos que en la medida que valoremos y dimensionemos al estudiante como persona, vamos a tener una sociedad más humanizada y profesionales más sensibles a las dificultades, además de ser grandes profesionales, pero personas de servicio público, por ejemplo. Yo quiero invitar tanto a los apoderados actuales como a quienes anhelan
formar parte de este gran proyecto educativo, que pongan atención, que estén atentos. Nosotros hemos hecho una reconversión como liceo, vamos a cerrar la admisión en primero medio y todos nuestros estudiantes van a iniciar su trabajo en séptimo. Esto es parte de un acuerdo institucional que dijimos que el Bicentenario va a trabajar un proyecto a 6 años plazo, desde que el niño entra a séptimo y sale en cuarto medio. Y la verdad que es así. Este año ya, por ejemplo, hemos recibido varias inquietudes donde muchos estudiantes no están quedando en los cupos disponibles, porque hay solamente 80 cupos en primero medio, pero sí hay 120 en séptimo. De manera que el año que viene, por ejemplo, solo serán admitidos 40 estudiantes para enseñanza media y 160 en séptimo para poder trabajar. Y en el año 2022 ya no habrá admisión en primero medio. Entonces los apoderados deben mirar con urgencia la posibilidad de ingresar. Y como dato o secreto, todavía quedan algunos cupos en séptimo que pueden ser utilizados en esta oportunidad que da el Ministerio en noviembre de postular para quienes no lo han hecho. Y así sumarse a este proyecto, que agotamos todas las instancias, que nos es difícil realizar, sobre todo en adversidad, pero que hay un equipo comprometido para llevar adelante lo que alguna vez soñaron las familias y nos han pedido y que juntos hemos hecho. Proyecto educativo, participativo, consensuado, y creemos que hasta aquí ha dado resultados esa apuesta. Así que sería para la comunidad del Liceo Enrique Balacay, para mí en lo personal, muy grato de poder contar con los integrantes o dentro de los integrantes de nuestro gran proyecto, con cada una de las familias que escucha y ve este programa. Hemos finalizado otro capítulo de la educación más cerca de ti, con un gran invitado, el director del Liceo Enrique Balacay Cotteró, señor Luis Gallardo. Les esperamos la próxima semana con un nuevo e interesante invitado. Gracias por su compañía. Más cerca de ti.